puedes girar el teléfono. ¿Qué pasó aquí? Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles ver y visitar a través de este medio. Y bueno, el día de hoy, mis queridos hermanos, pues vamos a tener nuestro estudio y continuado, ¿verdad?, de 2 Corintios en el capítulo número 1. Vamos a concluir el capítulo número 1 y posteriormente, bueno, vamos a iniciar el capítulo número 2, ¿verdad? ¿Sí? Pablo aquí ya mencionó a los corintios en versos anteriores que ellos le pertenecen a Dios y que esto en algún sentido, pues esto ya marcó, puesto que prácticamente ya el sello del Espíritu de Dios ya está dentro de su corazón y que el Señor mismo les ha entregado prácticamente su Espíritu como garantía. Así lo menciona el capítulo 1, verso número 22, ¿verdad? Esto, desde luego que el apóstol Pablo ya lo ha estado comentando y sin embargo podemos ver claramente que en una visita anterior el apóstol vio cosas en Corinto que definitivamente le causaron tanta tristeza que decidió retirarse y no regresar más, ¿verdad? Entonces, nuestro estudio el día de hoy lleva por título Una visita que causó tristeza. Esto basado precisamente en 2 Corintios, en el capítulo 1, versos 23. Son fallas técnicas que estamos llevando, ¿verdad? Y bueno, esta visita fue muy dolorosa porque a la vez de que él fue y estuvo muy respetuoso respecto a esto, prefirió decirles por carta lo que no quiso decirles directamente en persona, ¿verdad? Entonces, le causó, primero, podemos ver claramente que le causó tristeza, pero él mismo fue bastante tolerante. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente en el verso número 23. Dice así el verso 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo va a poner a Dios como testigo para que verifique y no importaría en su momento que él fuera culpable de alguna situación, sino que él mismo está hablando con la verdad. Entonces, podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo está insinuando que si él no estuviera diciendo la verdad, pues Dios debiera de castigarlo, por lo que Pablo en todo caso pues desnuda su alma y dice con toda libertad, invoco a Dios como testigo en contra de toda mi vida, ¿verdad? Entonces el apóstol aquí se está presentando delante de Dios como quien lo conoce hasta lo más profundo de su ser, ya que sabe que Dios podría quitarle la vida en cualquier momento si dijera alguna mentira. Así que al momento de leer la segunda parte del mismo verso 23 dice, por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, Pablo inclusive está revelando ahora la razón por la cual no ha vuelto a Corinto. ¿Por qué? Porque él en algún sentido lo había prometido y quería en su momento, bueno, tener esta consideración directamente con ellos, aunque la verdad expresa su amoroso cuidado hacia los corintios, ¿verdad? Usando una frase, quise ser indulgente con vosotros, o sea, quise ser tolerante con todos ustedes. Entonces podemos ver aquí claramente que en su última correspondencia, en primera a los corintios, ¿verdad?, preguntaba a los corintios como si debía él ir con una vara o con un espíritu amable y cariñoso, como lo menciona claramente en 1 Corintios capítulo 4, verso 21. Entonces Pablo había visto en un intento de ocuparse de los problemas de aquella comunidad, ¿verdad? Pero sin embargo, después de esta visita que había tenido, decidió no regresar para que los corintios pudieran arrepentirse y de esa manera él pudiera mostrar su cariño directamente por ellos. Ahora, ¿qué significa toda esta situación? Bueno, pues que
a él le causó también tristeza todo lo que estaba sucediendo, pero él buscaba su bienestar. Esto es lo que vemos en un segundo punto, porque dice el verso 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para con vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, ahora Pablo dice que ni sus colaboradores ni él jamás han tenido la intención de abusar, de sacarles ventaja o dominarles a través de la fe en Jesucristo o por ser creyentes en el Señor. Entonces, vemos claramente que él está diciendo, pues hay mucha gente que podía interpretar estas intenciones que tuviéramos yo y mi equipo, estuviera diciendo Pablo, como el mismo Pedro lo menciona en 1 de Pedro en el capítulo 5, verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que los corintios deben entender que el apóstol Pablo y sus colaboradores están obligados a servirles como creyentes y a capacitarlos para su buen crecimiento espiritual. Ahora, el verso 24 dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Esta es la última parte de este verso, por lo que podemos ver claramente que en todas sus cartas el apóstol Pablo está mostrando verdaderamente una preocupación especial por esta iglesia de los Corintios, como las visitas que tuvo personalmente, las exhortaciones. También había enviado misioneros y representantes de parte de él, entre los que estaba precisamente Timoteo y Tito. Entonces podemos ver claramente que los mismos corintios podían admitir que Pablo y sus colaboradores están esforzándose directamente por ellos para que progresen en su bienestar espiritual, en su crecimiento, y su gozo sea completo al estar en la presencia de nuestro Dios y sobre todo tener comunión con Jesucristo. Así que el mismo verso 24 dice, porque por la fe estáis firmes. Pablo dijo ya al inicio de este mismo verso, ¿cuál? Este mismo verso 24, que no se quiere enseñorear de la fe de los corintios. O sea, está insinuando que algunos han abusado y toman ventaja de los que buscan verdaderamente a Dios de forma genuina, y que su fe en un momento dado es tan auténtica que son dejados o son llevados sencillamente por otras personas que tratan o que son manipulados, ¿verdad?, por estas personas. Entonces aquí claramente podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que la fe en Cristo, ¿verdad?, es un lazo espiritual tan entrañable y tan existente entre cada creyente y Dios, que en su momento nadie puede tener la autoridad como para quitar esta buena comunión que pudiera haber entre Dios y los hombres, y que esta misma comunión es tan pura y tan sincera que nadie la puede romper. ¿Por qué? Porque es una relación establecida por el mismo Señor Jesucristo. Entonces podemos ver claramente que la fe en Cristo es una fuente de gozo genuina que trae paz, consuelo, confianza y sobre todo al corazón que es totalmente afligido constantemente por las aflicciones del mundo. Entonces pudiéramos concluir aquí claramente que la fe y el gozo de mi Señor Jesucristo, que habla precisamente en el verso 24 el apóstol Pablo, son dos virtudes que el mismo apóstol destaca como el sostén y el cimiento de una vida cristiana completamente saludable. Y yo creo que cada día que nosotros podemos considerar que la fe de la persona de Jesucristo y tener el gozo de estar en la presencia de nuestro Señor debe de ser un gozo por encima de cualquier circunstancia que pudiéramos vivir. Pero claro, esto solamente se alcanza a través de la comunión, de la oración, de la lectura, de estar constantemente en comunión con hermanos, pero sobre todas las cosas creyendo verdaderamente en la persona de Jesucristo. Esto es algo tan importante que nos lleva a considerar que si alguien está padeciendo alguna aflicción, sencillamente el Señor puede ayudar a cada uno de nosotros a poder llevar nuestras cargas totalmente de forma ligera. ¿Por qué? Porque en Él podemos echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué sucede después? Ahora, para el capítulo número 2,
en los versos del 1 al 4, bueno, el apóstol Pablo va a sacar algunas conclusiones. Y este es nuestro tercer punto, mis queridos hermanos, que la tristeza se convierte en gozo. Vean cómo dice el capítulo número 2, verso 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, al ser tolerante o indulgente yo con ustedes, bueno, he tomado una decisión a título personal. ¿Cuál? El no volver a hacer otra visita directamente con ustedes. Y como estaba seguro de no volver a ir con ellos, bueno, pues él se lo hace saber. En lugar de ir personalmente, lógico, ¿verdad? Lo hace directamente por carta. Ahora, ¿por qué tomó el apóstol Pablo esta decisión tan drástica de no querer ir una vez más? Bueno, suponemos primeramente que porque Pablo, ya con antelación, y esto lo vimos precisamente en el primer capítulo de esta segunda epístola, que Pablo había sido injuriado y acusado de ser una persona poco confiable. Y esto porque él no había cumplido precisamente su palabra de asistir y llegar directamente y quedarse hasta el invierno, porque en su momento tuvo que salir rápidamente. Pero sabemos que todo esto fue una mentira, fueron puras injurias. Entonces, como esto después se aclaró a través de los mismos enviados, que los mismos corintios enviaron directamente al apóstol Pablo, al final de la primera epístola a los corintios, bueno, pues resulta que como quedó aclarado todo, ahora resulta que ellos, los corintios, iban a quedar completamente apenados, avergonzados y hasta presionados que en un momento dado regresara el apóstol Pablo a lo mejor para reclamarles, ¿verdad? Y entonces, para que no hubiera malos entendidos, sobre todo porque el carácter del apóstol Pablo era bastante impetuoso, ¿verdad? Y para que ellos no pensaran mal que el apóstol Pablo hiciera algo indebido, bueno, pues sencillamente el apóstol Pablo ya no quiso regresar y desistió de ir una vez más directamente hasta la misma región de los corintios, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí claramente que si la primera visita del apóstol Pablo a los corintios fue dolorosa para ellos, para los mismos corintios, no tendría ningún caso volver a repetir la misma escena para que volviera a repetir el mismo episodio y entonces se repitiera la misma situación. Hay que considerar que los mismos corintios eran muy dejados llevar por viento de doctrina. Ellos todo lo que les llegaba, puesto que estaban en un lugar totalmente comercial, puesto que había gente que no crecía, sino que solamente asistía, y que en ocasiones había desórdenes dentro de la misma congregación, pues eran muy susceptibles de llevar chismes y llevar muchas acciones con las cuales contaminaban a los demás miembros de la iglesia. Entonces lo que el apóstol Pablo quería en un momento dado es que todo se apaciguara y darles un tiempo para que ellos pudieran tener un arrepentimiento genuino en su corazón, ¿verdad? Y entonces no quería que se volviera a repetir el episodio que en antelación ya había sucedido. Ahora, el verso número 2 de este segundo capítulo dice, porque si yo os contristo, hablando precisamente de que se hubiera ido por una segunda ocasión, esto hubiera pasado un problema, ¿verdad? Entonces dice aquí, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel que yo contristé? Pablo está afirmando que él y sus compañeros intentaron que todos los corintios estuvieran alegres. Así lo dice el verso 24, no que nos enseñaríamos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Así lo dice al final del primer capítulo, ¿verdad? Y entonces podemos ver claramente que él espera que la gente que en su momento había considerado tener un error en su propia postura, bueno, ahora debieran de reconocer y retomar el camino y reconocer también la integridad de aquellos que le estaban exhortando. O sea, dicho de otra forma,
Lo que el apóstol quería es que aquellos corintios que le habían injuriado, que habían dicho cosas indebidas y que inclusive estaban en una condición inmoral, que retomaran el camino y que ahora pudieran ellos sentirse gozosos, que pueden ser perdonados directamente por Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces ellos, en lugar de estar enojados con el apóstol Pablo, debieran de pedir perdón y regocijarse en el Señor, sabiendo que tienen con Cristo perdón de pecados a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, para poder ser redimidos y ser limpiados, ¿verdad? Para alcanzar la vida eterna. Esa es la facultad que tiene la cruz de Cristo para todos aquellos implicados que están pensando en que no tienen perdón de Dios. Sí lo hay cuando nosotros venimos genuinamente a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, arrepentidos en lo profundo de nuestro corazón. Pero eso lo tenemos que hacer por la fe en la persona de Jesucristo. Así que ellos debían de alegrarse, regocijarse con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él es su padre espiritual. Y como cualquier padre espiritual desea que sus hijos espirituales, bueno, pues estén felices y contentos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues resulta que a Pablo le entristece tener que corregirlos de forma constante. Y esto era la causa del dolor, ¿verdad? Que entonces traía a sus hijos espirituales. Aunque será que muchos en su momento, bueno, debían de tener gozo y alegría, ellos tenían que reconocer su error y aceptar la misma exhortación del apóstol Pablo. Esto es tan importante porque a veces creo que a nadie les gusta o a nadie nos gusta que nos llamen la atención, pero a veces es necesario. ¿Por qué razón? Porque si nos llaman la atención es porque a veces hay cosas que están mal y que no los vemos nosotros con nuestros propios ojos. Y es necesario que alguien más nos diga nuestros propios errores. A nadie le gusta que los regañen, que los exhorten y que le hagan ver sus propios errores. Pero es necesario para que nosotros corrijamos el camino en donde estamos equivocados. Así que el apóstol Pablo lo hace con amor directamente a los corintios, ¿verdad? Como Dios lo puede hacer con nosotros, como un hermano lo puede hacer directamente con nosotros, exhortándonos, y no por eso nos vamos a enojar. Al contrario, debemos recibirlo con gozo. ¿Por qué? Porque nos ama la persona y lo que quiere es que corrijamos el error en el que estamos para nosotros poder retomar una vez más nuestra comunión con el Señor y podamos ser aceptos delante de la presencia del Dios de los cielos, ¿verdad? Esto nos lleva a un cuarto punto, mis queridos hermanos, que la tristeza se convertirá en confianza, ¿verdad? Dice el verso número 3 del segundo capítulo: y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos los que mi gozo, dice, en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. ¿Cuál es el mensaje que Pablo se refiere aquí? Bueno, vamos a aclarar algo importante. El verso 3 y 4 de este capítulo número 2 de segunda a los Corintios no se refiere precisamente a la carta del primero a los Corintios, sino que se refiere a otra carta que les escribió después de su visita anunciada en primera a los Corintios, en el capítulo 16, versos 5 y 7. Ahora, ¿qué dice esa carta? Los versos 5 y 6 y 7 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahora, ¿qué podemos sacar a conclusión? Esta carta
que fue escrita entre primera a los Corintios y segunda a los Corintios es una carta que está perdida. O sea que podemos sacar a conclusión que existió una carta que algunos identifican que es parte del capítulo 10 y 13 de esta segunda epístola del apóstol Pablo y que es llamada la carta triste o la carta dolorosa del mismo apóstol Pablo. Ahora, si leemos una vez más el verso número 3, ya después aclarado este asunto, vemos, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, aquí vamos a considerar algo. Suponemos que la carta triste, esta del cual ya hablamos, ¿verdad?, exhortó a los corintios a rectificar su camino y ajustar la situación dentro de la misma estructura de la misma iglesia, ya que dentro de la iglesia de Corintio había desórdenes, había personas que hacían cosas indebidas, había gente inmoral, como lo dice en el capítulo 5 de la primera epístola, y en esta segunda carta también va a hablar respecto a esas personas inmorales. Ahora, ¿qué sucede? Había que reestructurar una vez más y rectificar el camino. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo desea es que tuvieran gozo en el Señor y que desecharan cualquier malentendido que hubiera surgido entre ellos, entre los mismos corintios, y que aquellos que habían caído en pecado, pues sencillamente tenían que tenían que pedir perdón. Así que espera en su momento el apóstol Pablo ir en una segunda oportunidad y compartirles a ellos la mutua fe que comparten directamente ellos y el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál? Pues haber creído en la persona de Jesucristo, pedir perdón por todos sus pecados y retomar directamente el camino. Entonces, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo no tenía ninguna intención de afligirlos en ningún momento y de engendrar en ellos algún resentimiento. Su carta triste tenía por objeto sencillamente nada más mostrarles su cariño y el amor que tenía para con ellos. Así que, como un padre corrige directamente a su hijo o a su hija, pues siempre lo hace en el contexto de un amor fraternal. Entonces, si los hijos escuchan y obedecen, bueno, pues la relación se restablece una vez más y todos felices y contentos. Aquí el apóstol Pablo, en algún sentido, está dando una opinión de que si hay una brecha producida directamente por algún malentendido entre él y los mismos corintios, bueno, esta se va a curar con el tiempo, como siempre pasa en las mejores familias. Y lo que fue pena y dolor se va a convertir en gozo y amor entre hermanos. Así que tiene toda la plena confianza, ¿verdad?, en que al verles otra vez, bueno, pues va a mostrar su cariño y amor hacia ellos, los va a abrazar, les va a decir cuánto los ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos deben de estar alegres y animados, ya que pues el mismo apóstol Pablo quiere participar de su misma felicidad. Así lo dice el mismo verso número 3 aquí en esta misma epístola. Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Hay un quinto y último punto, mis queridos hermanos, es que la tristeza fue superada, ¿verdad?, por el amor que tenía por ellos. Esto debemos entenderlo así. Cualquiera que pueda tener tristeza, cualquiera que pueda tener un rencor, cualquiera que pueda tener un malentendido con cualquier persona, bueno, el amor de Cristo supera cualquier descontento que pudiera haber entre hermanos en Cristo. Por el contrario, debe de haber un amor entrañable que esto debe de hacer crecer verdaderamente el amor dentro de la misma comunidad cristiana. Esto es lo que nos regocija, lo que nos fortalece, lo que nos ayuda a estar constantemente vinculados en el amor de mi Señor Jesucristo, que por encima de cualquier circunstancia, el amor de Dios debe de estar siempre floreciendo en nuestras vidas. Así que este quinto punto
lleva por título así, la tristeza fue superada por el amor que tenía por ellos. El verso 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Para Pablo, como padre espiritual de los corintios, le fue extremadamente difícil escribir su carta triste. ¿Cuál? La que ya dijimos, que estuvo entre primero los Corintios y segunda los Corintios, que es esta parte de la cual está hablando en este verso 4, y que algunos consideran que forma parte del capítulo 10 al 13 de esta misma epístola. ¿Por qué? Porque en su momento esta carta triste había sido escrita con un dolor profundo en su corazón del apóstol Pablo y con un dolor entrañable. O sea, que él mismo estaba escribiéndola con lágrimas propias, ¿verdad? Sabiendo de las cosas que habían sucedido en Corinto y que a pesar del tiempo que estuvo con ellos, pues no fue suficiente como para que ellos retomaran el camino. Así que la carta les está hablando por las cosas que se ha enterado el apóstol Pablo posteriormente, ¿verdad? A que ellos deben de dejar a un lado la inmoralidad. Deben de dejar los roces que tenían entre ellos. Deben de dejar el desorden que se había desarrollado. Deben de dejar la idolatría y todas las cosas que en su momento el enemigo hace estragos dentro de la misma congregación. Entonces, lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, que él tiene un profundo dolor por escribirles, pero mayor es el amor que tiene directamente hacia ellos, ¿verdad? Ahora, hay un ejemplo de esto que también pasó precisamente con los de Éfeso, cuando el mismo apóstol Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, allí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 31, bueno, pues él les decía que los amonestó de día y de noche con lágrimas en los ojos y todos los días, ¿verdad? Entonces ahora le toca el caso a los corintios, que esta carta estaba bañada de lágrimas y sus lágrimas eran del dolor que sentía, ¿sí? Y por la tristeza de que ellos le habían fallado, no precisamente a él, sino al Señor. Y yo creo que en su momento cada uno de nosotros podemos tener lágrimas en nuestro corazón toda vez que le fallamos a nuestro Dios, en nuestra condición de vida, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y entonces esto nos debe de llevar verdaderamente a la aflicción, al arrepentimiento, ¿sí? Y al orar y clamar a Dios para pedir perdón. Entonces la amonestación del apóstol Pablo a los de Corinto es totalmente pertinente. Entonces pudiéramos ver claramente que a veces yo creo, ¿verdad?, que en ocasiones es muy difícil enfrentar circunstancias que van a traer dolor a nuestro corazón, y a veces le damos vueltas, alargamos el tiempo para no enfrentar la situación, seguimos alargando el tiempo, pero realmente algún día tenemos que enfrentar a la persona, a las personas o la circunstancia o el problema, y en ese momento tenemos que tomar al toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Y para qué? Para aclarar cualquier malentendido, disgusto, circunstancia difícil que pudiera haber. ¿Sabes por qué? Porque a veces eso te perturba, te inquieta y no te deja vivir tranquilo. Así que podemos ver claramente que cuando se presente una situación difícil, debes de enfrentarla en ese mismo momento. Así es como la tenemos que enfrentar todos. ¿Por qué? Porque hay que considerar que como creyentes Dios va a tener el control de todas las cosas. Nos va a ayudar en toda circunstancia. Es su voluntad la que está siempre permeando en nuestras vidas. Así que antes de que vayas a enfrentar directamente una situación, ora, clama a Dios y permítete siempre ponerte en manos del Señor por la fe en la persona de Jesucristo para que Él obre. Y tú a través de tus palabras,
tu conducta y lo que tengas que hacer, seas guiado por el Espíritu de Dios y así Dios bendiga todo lo que tengas que hacer y tu espíritu y alma y cuerpo sean santificados en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que nos guarde siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú día con día nos ayudas y nos muestras que toda circunstancia la debemos enfrentar cabalmente, en todo momento y cuando se presente. Ayúdanos, bendito Señor, a que si hay alguna tristeza en nuestro corazón, podamos aclararla, podamos llevarla a ti, para que tú, Señor, teniendo el control de las cosas, siendo el Todopoderoso, veas nuestro corazón, veas nuestra aflicción y nos ayudes a superar cualquier problema que pueda haber en nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga.